Bienvenidos a un nuevo capítulo en Crecer en la Gracia. Lecturas de estímulo y edificación en la vida cristiana. Qué maravilla, perdón recibí, Cristo por gracias. ¿Cuántos mandamientos y solemnes exhortaciones tiene la palabra de Dios para cada creyente? Hoy queremos centrar nuestra atención y nuestras meditaciones en 5 exhortaciones que encontramos en el Nuevo Testamento para cada uno de nosotros como hijos de Dios. El tema de hoy, 5 exhortaciones. La primera de ellas se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 22. Jesús le dijo: si quiero que tú quedes hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Sígueme tú. Esa es la primera exhortación a la cual queremos dirigir nuestros pensamientos. Este es el claro llamamiento del Señor. Medite estas palabras con oración, a fin de que sean el poder que dirija su vida cristiana y póngalas en práctica. No oiga a tal o cual cristiano o doctrina, sino a Cristo. No idolatrice, no eleve los pensamientos de alguien por encima de los mismos del Señor Jesucristo. El Señor Jesús jamás nos engañaría. Si nuestros compañeros cristianos no imitan a Jesús y no están reflejando el carácter de Cristo, no haga como un alumno que no copia directamente del modelo, sino de una reproducción del mismo, porque podemos equivocarnos. Ojalá que estas palabras, sígueme tú, sean de bendición para usted, de ánimo, en este momento histórico de la Iglesia, donde tantas voces se levantan con nuevos mensajes, con nuevas doctrinas, con nuevos pensamientos, con nuevos, entre comillas, revelaciones. Qué importante que en vez de estar escuchando el bullicio de todas estas nuevas cosas, podamos dirigir nuestros pensamientos sinceros a la obediencia de este mandamiento, seguir al Señor Jesucristo por encima de cualquier otro ejemplo. La segunda exhortación se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Los creyentes en alguna época de la historia fuimos llamados la religión del libro, y es que cada uno de nosotros tenemos un compromiso con la palabra de Dios. La Biblia contiene para cada uno de nosotros todo el pensamiento revelado de Dios. Ella es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda a Timoteo 3, 16 y 17. ¿No nos llama la atención y no nos llena el corazón de gozo al pensar que esta palabra inspirada y revelada está diseñada para que cada creyente sea enteramente preparado para toda buena obra y para que seamos perfectos o semejantes al Señor Jesucristo? ¿No implica esto un compromiso grande de nosotros hacia estudiar, meditar, memorizar la palabra de Dios? Nada debilita más a un creyente que la lectura de novelas religiosas, de doctrinas insípidas, de cosas que no aprovechan al espíritu. Lo arrastran a dejar de lado las Escrituras. Es menester leer la Biblia de forma regular, de forma sistemática y con oración. No al azar, no simplemente abriendo el libro donde mejor nos parezca. Los escritos de siervos de Dios pueden ser provechosos, pero vaya a la fuente de todo conocimiento y verdad, la palabra de Dios. Es lamentable ver a tantos cristianos que ignoran relatos y verdades del único libro que les dio la salvación y que los instruye en los caminos del Señor. Conocer el camino de la salvación es el primer fundamento o el primer paso que nos revela la palabra de Dios. Pero de ahí en adelante hay tantas cosas acerca del carácter, del andar, del servicio y de la esperanza bienaventurada que tenemos que ahondar para poder reflejar a Cristo en nuestras vidas. El tercer mandamiento o exhortación se encuentra en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5 y el versículo 17. Y es tan sencillo como dice el versículo: orad sin cesar.
La dependencia de Dios conviene enormemente al cristiano. Es su salvaguardia, es lo que lo protege de una mala decisión, de errar en el blanco, de errar el camino. El creyente más fuerte es el que más cerca está del Señor. Ore por todo y haga de ello un hábito cotidiano para su vida. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 y 7. Si este fuera el único versículo que se encuentra en la Biblia y que nos exhortara a orar, sería suficiente para que nosotros tuviésemos la necesidad de hacerlo todo el tiempo. Pero hay tantos ejemplos. El mismo Señor Jesucristo, dice el Evangelio de Marcos, que se levantaba muy temprano, antes de que saliera el sol, a orar. Tenga momentos consagrados especialmente a la oración, pero en todo tiempo y lugar eleve su corazón a Dios para pedirle ayuda, seguridad y consejo. En una fila mientras espera que lo atiendan en el banco, mientras está esperando el bus, en la monotonía de un viaje sentado en una silla de un bus, puede ser un momento bueno para orar. Un creyente que lee, pero que no ora, viene a ser simplemente conocedor de las cosas del Señor. Por otro lado, el que ora sin leer es ferviente, pero no conoce el pensamiento de Dios. Sin embargo, el cristiano que escudriña las Escrituras con espíritu de oración crecerá en el verdadero conocimiento de Dios y será continuamente llevado a ofrecer súplicas al Señor. Pero mi querido hermano y hermana, no se acerque al Señor pensando que las súplicas y ruegos que usted haga serán siempre aceptados por Dios y tendrán el visto bueno de Él. Orar, en cierta manera, es descansar nuestras cargas en Él. A veces esas cargas no se irán, pero Él las llevará juntamente con nosotros, y eso hará que nuestro camino sea un camino de gozo, de esperanza y de aliento. La cuarta exhortación se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo 34. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. ¡Qué maravilloso pensamiento! Uno de los defectos del cristianismo actual es la pereza, la falta de ánimo, la falta de constancia para realizar aquellas cosas para las cuales fuimos redimidos. Querido cristiano, aunque su conversión sea reciente, procure involucrarse o hacer algo para el Señor, pero que su corazón se halle en verdadera comunión con Él y el gozo del Señor sea su fuerza. Haga la primera cosa que se le presente y no espere un gran comienzo. Tal vez nunca será llamado a anunciar el Evangelio a una gran multitud en un estadio, pero puede leer la Biblia a algún enfermo o a un anciano. También puede dar un mensaje por medio de un tratado escrito a un compañero de viaje en el bus. Todos los siervos del Señor que lo honraron comenzaron con cosas sencillas y con cosas humildes. ¿Busca para usted grandezas? No la busque, como dice Jeremías 45, versículo 5, sino haga pequeñas cosas con espíritu de servicio. Ese será el comienzo más grande. No es algo pequeño plantar una semilla que en su interior lleva el fruto de un roble. Ánimo, fortalézcase, pida dirección al Señor e involúcrese en la obra de Él. La quinta y última exhortación la encontramos en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ocúpate en estas cosas. Si la pereza es un defecto de esta generación, también es deplorable la actividad desbordante. Por un lado, existe el desgano y el desánimo para asumir grandes retos, pero también hay una proliferación de actividades banales que no tienen fruto, como sentarse frente a una pantalla o ante un celular horas enteras viendo cosas que pueden ser graciosas pero que no tienen ningún aprovechamiento. No se abandone a esta disposición de espíritu que solo se satisface con la actividad continua e ininterrumpida. No se deje absorber por su trabajo a tal punto que no sienta más simpatía por otros y que le falte tiempo para velar por los intereses de su alma.
Tómese su tiempo, como María, para sentarse a los pies del Señor y escuchar sus palabras, como lo relata Lucas 10:39. Ojalá salga siempre de delante de su presencia, no en un febril estado de agitación o emoción, sino con el gozo apacible por su amor y con la convicción de que el Señor mismo es el que lo está enviando. Si el Señor pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Isaías 6:8. ¡Qué feliz estará usted al poder contestar, heme aquí, envíame a mí! ¡Qué dichoso y bienaventurado y útil será su servicio! El día de la recompensa se acerca, el Señor viene pronto. Qué privilegio para nosotros servir a un maestro como el nuestro, que no deja a sus obreros librados a su propia suerte. El Salmo 116, versículos 1 al 2 y 16 dice, Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo. Solo por gracia salvo soy. Esta es mi historia, de Dios es la gloria, que solo por gracia salvo soy.